Bienvenidos entonces, buenas noches. Bienvenidos a la presencialidad. Ustedes ya aprobaron en el área básica sus primeros 10 cursos virtual. Ahora, esta es una nueva experiencia, vamos a empezar el 2024 de esta forma híbrida. Eso significa que una semana nos vamos a ver aquí en el salón de clases y la otra semana nos veremos por la computadora en la pantalla. Bienvenidos compañeros, nuestro nombre es el doctor Jorge Cabrera Garrido, quien colabora con la cátedra también, y mi nombre es Marisol Morales Cheu, y nosotros vamos a ser sus profesores de Derecho Civil por todo este semestre, si nos aguantan. Ya van a ver que no. En el curso de Derecho Civil, pues vamos a ver cómo estamos empezando, ¿verdad? Todo lo relacionado con la vida privada de las personas, con los particulares, y por eso es necesario que a partir de ahora ustedes le den importancia a este código que se llama Código Civil. En otras secciones les he comentado que a partir del día de hoy ustedes se están casando con el Código Civil, pero ustedes mañana, porque mañana lo van a ir a comprar. ¿Por qué? Porque este código tiene más de 2000 artículos. Lo tenemos que estudiar en 4 semestres. Empezamos ahora con Civil 1. El Código Civil está estructurado en 5 libros. Y en el Derecho Civil 1 vamos a estudiar el primer libro, ¿sí? Y otras leyes que regulan unas figuras que ya no, unas instituciones que ya no están vigentes en el Código Civil, sino que tienen su ley propia, por ejemplo las adopciones y también el registro civil. Estas dos instituciones tienen una ley de adopciones y tienen una ley del Registro Nacional de las Personas, o ley del REDMAP, como lo conocemos las mayorías, y estas instituciones ya no están acá en el Código Civil. Es importante que adquieran un Código Civil con todas las reformas, ¿verdad? Que esté actualizado, porque aquí en el salón, y aún virtualmente, pero virtualmente se conectan como 300 y solo participan como 4, ¿verdad? Entonces aquí, así, presencial, vamos a estar leyendo por lo menos los artículos más importantes del Código Civil. Ustedes tienen la tarea en cada una de las sesiones que tengamos para nuestras clases de leer fuera del salón, porque no da tiempo, y para que ustedes comprendan cada figura, deben de leer. De eso sí no se van a escapar. Perdonen que se los diga, pero yo sé que no les gusta y que están ahí, que solo la ley, que solo esto, que solo el otro, que para qué leer aquí, que no sé qué, pásame el resumen. No, la ley no tiene resumen, la ley hay que leerla toda y tenemos que interpretar. ¿Qué vamos a hacer cuando seamos abogados? Pues vamos a resolver casos. Entonces para eso debemos interpretar, analizar y lo más importante, dar soluciones. Obviamente respetando siempre la legalidad. Entonces es un instrumento que vamos a tener durante todo este semestre, durante todo el Derecho Civil 2 para el 4º semestre, y les va a servir para su Civil 3, Civil 4, que estamos ya viendo en el 5º y 6º semestre, pero ahí no termina el Derecho Civil. En el 7º y 8º semestre ustedes van a llevar 2 cursos más, que es Derecho Procesal Civil 1 y Derecho Procesal Civil 2. Y el que vamos a ver ahí, pues ahí van a estar regulados todos los procesos, todos los trámites que debemos de llevar para hacer efectivo lo regulado acá. Aquí, y también auxiliados de la ley de tribunales de familia para el tema específico de familia. Hasta ahí vamos en el 8º semestre, pero falta, porque también van a llevar unos cursos que se llaman Derecho Notarial, y hay Derecho Notarial 1, 2 y 3. Cerramos, llegamos al 10º semestre, pero falta, porque fíjense que tienen que hacer 2 exámenes privados. Uno que incluye la fase pública, en donde se evalúan los cursos de Derecho Penal,
derecho laboral y derecho administrativo. Y la otra fase, que es la fase privada, ahí ni saben qué vamos a evaluar. Derecho civil, derecho notarial y de contratación mercantil. O sea, digamos ahí. Y si ustedes se sienten animados o motivados, mejor dicho, por un tema de derecho civil, obviamente harán su tesis relacionada con el derecho civil. Que miren, temas, ya les digo, más de 2000 artículos, aquí temas hay abundantes para hacer tesis, investigaciones y todo. Les decía que 5 libros tiene el Código Civil. Nuestro primer libro se denomina de las personas y de la familia. Eso es lo que vamos a ver en este curso, el Civil 1. El libro segundo es de los bienes de la propiedad y demás derechos reales, para Civil 2. También en Civil 2 no estudiamos solo ese libro, sino que incluimos ya el libro tercero, que trata el tema de la sucesión hereditaria. O sea, para Civil 2 tenemos 2 libros del Código Civil. Tiene un libro cuarto en el Código Civil que se relaciona con el tema del registro de la propiedad, y el libro quinto que se divide en 2 partes. La primera parte, que trata las obligaciones en general, y la segunda parte de los contratos en particular, que ahí se están refiriendo a sus cursos de Civil 3 y 4. Pero hoy empezamos aquí en el área profesional, y pues quiero comentarles que nuestra guía para el desarrollo del curso, pues obviamente es el programa de estudios, ¿ya? Este programa lo voy a subir a la plataforma Classroom, porque como tenemos una semana presencial y otra virtual, vean, independientemente en qué semana estemos, todos los materiales se van a subir a la plataforma Classroom. Así si es presencial o virtual, ahí está, ¿verdad? Usted ya lo imprime, lo acumula o mire qué hace, pero nosotros ya cumplimos. En el curso también trabajo a base de unas guías conceptuales. La guía conceptual, como su nombre lo indica, es una orientación, y lo que trato de hacer en resumen ahí es una guía del tema que se va a explicar, ¿ya? Si ustedes quieren, usan la guía, y si no, pues hacen su propio resumen, seleccionan cualquier libro de los que están acá en la bibliografía, que no hay ningún problema. Hay libros muy valiosos, tanto de autores internacionales como nacionales. Entonces ustedes lo eligen. Nosotros no vemos ningún libro obligatorio, porque eso es un pecado aquí, ¿verdad? Se van a quejar por todo el mundo y hacen el relajo, y yo no quiero que cierren la universidad otra vez por la constancia. Pero imagínense, bueno, ustedes ven si pueden comprar un libro, todos están en la biblioteca. Entonces si ustedes quieren lo compran. Hay muchos que ya tienen en su biblioteca el libro de Derecho Civil, porque tienen hermanos, padres que han estudiado Derecho. Entonces, y si tienen una posición cómoda, pues entonces qué mejor que adquieran el libro, ¿verdad? Qué mejor, y que ustedes vayan formando su propia biblioteca. Pero eso ya es para ustedes, ¿eh? Lo que sí quiero para el jueves es el Código Civil, pero esto no cuesta mayor cosa. Díganme. ¿Cómo encuentro el Código Civil actualizado? Porque yo tengo ese y no. ¿Y ese cuándo lo compró? Sí, el año pasado. Tal vez ese sí lo tenga, porque la última reforma del año pasado, que entró en vigencia en enero, 3 de enero. Ley número 106. Ese es el decreto ley, pero ese es el decreto ley del Código Civil, pero ha tenido un montón de reformas. Pero no sé en qué año lo compró. Ese tal vez no, porque la reforma de la no. ¿Saben por qué? Porque la última reforma es del año pasado. Entonces si la quieren, ¿verdad? Por eso. Pero es solo un artículo, si quieren ahí después lo vemos aquí. Es un artículo de la ley del Tribunal de Familia que sufrió reformas. Creo que es lo de la prueba del ADN. Díganme, ¿quién levantó la mano? ¿Cómo se llama el libro? ¿Podríamos escribirlo?
Yo no mencioné el libro. No, yo les dije que por el Código Civil, no. De la bibliografía. De la bibliografía. De esta bibliografía usted puede elegir el libro que le sea cómodo adquirir, o porque lo tiene o porque lo quieren comprar, y que hay de autores nacionales y de autores internacionales, y que yo no pido un libro porque no quiero que cierren la U por estar pidiendo un libro, no vaya a ser. Ajá. Entonces el que usted quiera. Hay buenos autores nacionales, de profesores muy talentosos que dan clase aquí, y ellos pueden subir. Entonces pueden aprovechar ustedes de mí, ¿verdad? Ahora el Código Civil sí. Ni me atrevo a decirlo, me lo grabo decir, ay, ya pidió terrible, ay, no son terribles, ¿no? Mejor sigo explicando el programa. Sí, entonces después, fíjate que ella pidió tal libro que no sé qué. Aquí están, miren, hay una parte que se llama bibliografía. Hay autores nacionales, ahí lo tienen en la página 20 y 21, es de lo último, miren. Como se los voy a subir a la plataforma Class, de que están, hay autores bibliografía, ¿ves? Autores nacionales, autores internacionales. Lo que sí quiero son las leyes, ¿verdad? Que no solo es el Código Civil. Ahí tenemos la ley de adopciones, la ley de registro nacional de las personas, el Código Procesal Civil y Mercantil, el Código de Notariado. Aquí están también, ¿verdad? La ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, la ley de tribunales de familia. Entonces también están acá, no hay ningún problema. Bueno, entonces, como les decía, en el curso este de Derecho Civil 1 vamos a ver las relaciones particulares, privadas de una persona. De hecho, el derecho civil pertenece a la rama del derecho privado. ¿Qué significa eso? Vamos a ver cuando empecemos a leer el Código Civil que ahí está nuestra vida. Ahí está qué derechos tengo desde el momento de la concepción, si soy considerado para todo lo que me beneficia algo, qué obligaciones y qué derechos no se extinguen con la muerte, qué derechos voy a adquirir cuando cumpla los 18 años, cómo podemos ubicar a una persona, qué pasa cuando no encontramos a una persona en su domicilio, qué procede y queremos, por ejemplo, demandarlo por algo, qué pasa o qué requisitos debo cumplir tanto como funcionario a la hora de autorizar un matrimonio o yo a la hora de querer casarme. ¿Qué sucede si ya no quiero convivir con esa persona? ¿Podré separarme? ¿Podré divorciarme? ¿Qué será mejor? ¿Contraer matrimonio o estar unido de hecho? ¿Qué obligaciones nacen del matrimonio en cuanto a los bienes? En cuanto a los hijos, ¿quién ejerce patria potestad? ¿Y cuándo procede una tutela? ¿Cómo hacemos para que nos reconozcan un hijo? Que ahí está la última reforma, que es la prueba de ADN, que ahora puede ser reforma gratuita. Esa es la última reforma que tuvo el Código Civil y que entró en vigencia, no estoy segura si el 3 o el 4 de enero del año pasado. Entonces, ¿qué sucede cuando la persona fallece? Pues ahí hay una sucesión testamentaria, hay una sucesión intestada. ¿Será que le puedo encomendar a una persona el cumplimiento de mi voluntad? ¿Qué va a pasar si compro un bien mueble, un bien inmueble? ¿Qué obligaciones tengo? ¿Dónde tendrá que inscribirse? ¿Y qué sucede cuando puedo gozar de un bien que no me pertenece? ¿Con qué lineamientos tendré que cumplir? Ahí ya estamos ante la propiedad privada. ¿Y cómo celebro un contrato? ¿Será que si los contratos se celebran siempre personalmente o podría otorgar un mandato, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y qué pasa si lo que compré tiene un vicio oculto por ahí? ¿Cuándo procede la nulidad de un acto jurídico, por ejemplo? Entonces,
Todos esos aspectos son de la vida privada. Y todo eso, ahí está regulado en el Código Civil. Conforme avancemos en cada uno de las reuniones que tengamos y de los puntos que están acá en el programa, entonces nos vamos a ir familiarizando y conociendo cada vez más los efectos de la vida privada. Y en Civil 2, pues ya nos tocará lo de Civil 2. El programa que contiene, el programa de Civil 1, pues en primer lugar el tema del derecho civil, que lo vamos a empezar a ver hoy. Luego el tema de las personas, ¿verdad? Vean, esta primera parte es como un repasito del curso de introducción al derecho 2. La personalidad, por ejemplo, también es parte del programa de estudios. La capacidad e incapacidad civil, el estado civil, el domicilio, la ausencia, y llegamos al tema de la persona jurídica colectiva o moral. Hasta ese tema, el propio programa tiene que hasta ahí va a ser evaluado el contenido que les acabo de mencionar en el primer examen parcial. Ahí mismo en el programa está primera evaluación parcial. Luego ya entramos a conocer el contenido propio del derecho de familia y empezamos con la familia, el matrimonio, los impedimentos, y para llegar a una segunda evaluación, y a partir del parentesco, que ahí sufrimos un cambio en cuanto al tema, ya toca para finalizarlo con el tema de la ley del Registro Nacional de las Personas. No olvidemos que tenemos 3 pruebas durante el semestre, ya el próximo mes viene el primer parcial, y entonces no olviden que su primer parcial sobre 30 puntos, el segundo parcial 40, con un final de 30. ¿Cuánto es la zona mínima? Muy bien, ¿con cuánto aprobamos? Ok, bienvenidos. Entonces el doctor va a empezar con el programa ahí. Miren, como yo el jueves sí necesito que ya traigan su código civil, porque vamos a empezar a manipularlo. Es bueno también que traigan sus resaltadores del color que ustedes quieran, del color que les agrade. Si el que está estudiando es usted, el que está leyendo es usted, entonces no tiene que pintar con el color que a mí me gusta, ¿verdad? Usted haga sus anotaciones y subraye de la manera que mejor crea conveniente para la fijación del aprendizaje. Así que ahí no hay problema. Y como el jueves ya tienen que traer su código civil, pues yo les voy a regalar el separador con mucho cariñito y empezamos a... No me alcanzó para el código civil. Gracias, ay, perdón. Mire, esto es la manzana del maestro. Bueno, ya la licenciada no me dejó nada. Pero digo todo. Vamos a borrar esto. Primero, muy buenas noches y desearles el mayor de los éxitos. No suerte, porque la suerte es para los haraganes. Bueno. Entonces hoy vamos a iniciar, y ¿cómo se llama el curso? Derecho Civil. Bueno, entonces, Derecho Civil, y estamos entrando a la fase profesional, y entonces, ahorita no nos interesa esto. Primero, como ya pasamos, introducción al derecho, ¿seguimos viendo? Sí. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, no se van a molestar si les pregunto algo. Para usted, ¿qué es derecho? El derecho pues, es algo que tenemos como tal, lo que queremos. Ok. Mira. Para usted, ¿qué es derecho? O sea, es algo como que me corresponde. Algo que le corresponde. ¿De dónde se originó ese derecho?
ese estudio de la ciencia del derecho, no del derecho que tenemos, sino de dónde se originó. A ver, para usted, ¿qué era el derecho en ¿Es la facultad que tenemos como personas para exigir? facultad? ¿Será una facultad o será dentro del código que hay facultades? ¿O qué vamos a leer? Entonces vamos a quedar. Claro que tenemos que ponerle primero nombre al muchachito, ¿verdad? Y entonces vamos a decir que es un conjunto de normas. De normas, porque digamos, cuando yo en macro debo decir que es derecho penal, pues es ese conjunto de normas, y estas normas van a regular algo. ¿Qué regulan? ¿Verdad? Entonces, en el derecho penal, ¿qué? El delito, la pena. Derecho laboral, el derecho, todo lo laboral. Derecho administrativo, conjunto de normas que regulan la administración pública. Es público. Y entonces, ya sabemos que cada vez que veamos derecho, va a ser un conjunto de normas y que van a regular algo. Y en la antigüedad, porque todo se retrotrae hasta el derecho romano, que es parte de donde se originó el derecho civil. Y entonces, en ese derecho se decía que es este conjunto de normas, y que esas normas se estructuraban y se interpretaban como fundamento de algo, como la satisfacción de ¿qué? Una de la satisfacción de las necesidades humanas. ¿De quién? De la persona o de las personas. Entonces, a través de ellos se hicieron este conjunto, estas normas que tenían que tener un significado, un alcance. Y entonces, todo recaía sobre la persona. Entonces, en el derecho romano existían dos tipos de jus. El jus, esa la fallé y por eso saqué 98. El jus civile y el jus el jus civile, que era el jus de los ciudadanos romanos exclusivamente. Ellos le daban hacia la persona, hacia ese ciudadano romano, y el jus era la relación que iba a tener ese ciudadano romano con los demás, con los extranjeros, porque los romanos no aceptaban esa relación de Estado con los demás estados, y para ellos no existía el Estado ni la nación, existía Roma. Y entonces, de aquí, a través de esto, se dice que al ver sobre las personas y los particulares, entonces se originó el derecho civil. ¿Tips? Ok. El derecho civil se origina del jus civil. ¿Del qué? No. Del jus civil. Ok. Esa división hizo que realmente existiera
una gran división en el derecho. ¿Cómo se divide el derecho? Público y privado. ¿Derecho? Público y derecho. Lo estamos diciendo. Bueno, derecho privado y derecho público. ¿Por qué? Porque había una relación con el Estado. Esa intervención de los particulares con el Estado. Y en el derecho privado, exclusivamente la relación era entre los particulares, las personas, los particulares. Por lo tanto, así como se originó del Jus Civil, se dice que el derecho civil está dentro de una división del derecho. ¿En cuál de las dos? En el derecho. Y ahí lo vamos a dejar. Derecho civil. Entonces, ya sabemos que se origina del Jus Civil y está enmarcado dentro de la gran división como derecho privado, de esas relaciones de los particulares. Llegaban los romanos y establecían, pero no, es que nosotros solo tenemos un Jus Civile. ¿Y cómo están haciendo para los demás? Para normar y todo. Y preguntaban a los jurisconsultos y nadie sabía, entonces mandaron a unos jurisconsultos, los inteligentes, los mandaron a Grecia, que fueran a estudiar y a ver qué era lo que estaban haciendo. Y cuando regresaron, pues ellos a través crearon la ley de las 12 tablas, que estos ya lo vieron. A través de ello ya se hizo en Roma la gran división entre lo que era el derecho privado y el derecho público. Ahora nos queda definir nuestro curso. Ya dijimos derecho laboral, derecho administrativo. Ahora, ¿qué es derecho civil? Y entonces, vamos a decir que derecho civil va a ser un conjunto de normas o preceptos, y eso lo van a buscar en la guía que la licenciada les va a proporcionar. Ahí está la definición de Sánchez Román, que es a nuestro criterio y del curso. Es la mejor definición que hay de derecho civil. Hay muchas, todos cambian solo conceptos, pero a la postre llega a lo mismo. Entonces ese conjunto de normas o preceptos que regulan las relaciones ¿entre quiénes? Entre los particulares, entre las personas. Y esas relaciones que regulan las relaciones, ¿cuáles relaciones son? Ya la licenciada estableció que nuestro código tiene 5 libros. Y el primer libro es de la persona y de la el libro segundo va a decir, ya que tiene persona, tiene familia, ¿con qué lo va a sostener? Bien, entonces, de los derechos reales de la propiedad y de los demás derechos reales. Al hablar de derechos reales estamos hablando de cosas, no derechos personales, sino derechos reales de cosas. Real, cosa, jus res, eso es derecho romano. Entonces, esas relaciones, ¿y qué relaciones existen? De asistencia.
de autoridad y de obediencia. Obviamente, ¿en dónde se van a dar esas relaciones de esa persona y de los particulares? ¿Contra quién? ¿En qué ámbito? Familiar, ¿verdad? En la familia. Y entonces, todo ello también forma una sociedad. Entonces, hay relaciones de asistencia porque se debe asistencia a la esposa, a los hijos, ¿sí? ¿O no? ¿Se queda usted? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Hay asistencia, hay relaciones de autoridad. Mire, la patria potestad. ¿Quién tiene la patria potestad? ¿El hombre o la mujer? Los padres, No van a ver. Esas son esas relaciones de autoridad y de obediencia. ¿Quién le debe obediencia? ¿Los hijos a quién? Los padres deben obedecer. Bueno, entonces dentro del ámbito de las relaciones entre la familia y esas relaciones en las que va a haber, yo te doy, te vendo, mira aquí, tal, entre los miembros de la sociedad. Fácil. ¿En dónde va a estar todo ello? ¿En dónde va a estar esas normas? ¿En él? Oye, bueno, pues entonces dijeron, bueno, hay que crear, no la ley de las reglas, sino hay que crear un código. Y entonces se crearon a través de esos jurisconsultos, dijeron, bueno, debe de haber un plan o sistema en el cual el plan o sistema es un proyecto ordenado y bien sistematizado para poder estudiar todas esas relaciones. Y entonces dijeron, bueno, va a existir un plan romano y que casi copia el sistema francés. Pero existe el código germánico que sí se sale completamente de la sistematización, o sea, de ese ordenamiento, porque el sistema romano francés, que a la postre viene, se unificó. Primero toma a la persona, después a las cosas, ya tomó a la persona y a la familia, luego las cosas y por último las acciones. Eso fue lo que la licenciada quiso explicar con los 5 libros que tiene nuestro Código Civil. Ahora el tercer libro. Ya sabe que se originó del Jusil, que el derecho civil está ubicado dentro del derecho privado, pero que para su sistematización el plan o sistema que se lleva es el romano francés. ¿Por qué? Porque el germánico tomó una parte general, después le dio a las cosas, por último a la familia y otras acciones totalmente en una forma diferente. Por lo tanto,
El plan que se sigue para la codificación de nuestro sistema es el plan o sistema romano francés. No solo romano, sino romano francés. Ahora bien, a través de ese plan, entonces se dijo, bueno, pues tenemos hasta las 10, ¿verdad? 10 minutos. Todos dijeron, bueno, ya está ese sistema. Entonces, ¿qué hacemos con las normas? Y entonces, alguien dijo, bueno, codifiquémoslas. ¿Sí? Codifiquemos. Sí. Y otro dijo, y también compilemos. Ya me la pusieron. Bueno, entonces, codificación y compilación. La codificación va a ser esa actividad sistemática, o sea, ese plan y bien ordenado, sistemático y científico, porque va a tomar a la persona, la familia, en la cual va a reunir normas de una misma de un mismo, ¿cómo se puede decir? De un mismo grupo o de una especie, de la misma especie. Vamos a reunir todas esas. Se reunieron e hicieron las respectivas codificaciones. Entonces codificaron, ¿sí?, las normas. Pero también tenemos que compilar, porque también antes la historia debe de tomar auge, y la compilación, entonces, es la reunión de todos esos textos legales que ya había, pero en orden cronológico. Textos legales en orden cronológico. ¿Cuál es la diferencia? Ese es el tip, el último. A ver, ¿cuál es la diferencia entonces entre codificación y compilación? Si no, no me entendieron. Compilación. Uno, es una actividad sistemática de leyes de una misma materia. ¿Sí? Por eso es que hay, por ejemplo, código penal, código civil, código de trabajo, ¿verdad? Si no habría un código general. De acuerdo a la rama. Y a través de ello compilaron todos esos textos legales, pero lo tuvieron que hacer en orden cronológico. Ya les expliqué que mostraba lo del jus civil de antes, la ley de las 12 tablas, cómo se generaron y todo ello. Entonces no es lo mismo codificación que compilación. A través de esa codificación, por último, se estructuró nuestro código. Y el primero fue en 1877. Luego ya sufrió modificaciones y el nuevo código que se promulgó fue en 1926.
La siguiente codificación ya fue en 1933 para una última en 1963. Vean qué longevo es nuestro Código Civil. 1963. Yo ni había nacido. Este código es el último, es el que ustedes tienen, van a tener en sus manos, porque la licenciada dice que no lo compraron. No me alcanzó. Fue promulgado y es el último. El 1 de julio, no en la colonia 1 de julio, el 1 de julio de 1964 Entró en vigencia. entró en vigencia. Se promulgó en 1963 y entró en vigencia en 1 de julio de 1964 como código decreto ley 106, y es un decreto ley porque fue promulgado dentro de un gobierno de facto. ¿Qué es gobierno de facto? No constitucional, producto de un golpe de Estado. Y entonces ahí fue la última, desde ahí nace nuestro Código Civil. Entonces, como ustedes saben, por último, es fácil, los 5 libros, son 5 libros, en un mismo libro, en un mismo código o en un mismo libro. ¿Cómo lo llamamos? Código, porque ya sabemos codificación. Entonces tiene 5 libros y el primer libro se llama de las personas y de la familia. Libro segundo, de los bienes, de la propiedad y de los demás derechos reales. Cuando dice derechos reales, se está refiriendo al número de cosas. El libro tercero, entonces ya tiene persona, ya tiene su familia, ya tiene cosas. ¿Y qué pasa si muere? ¿A dónde van a ir a parar todos esos bienes? Entonces, de la sucesión hereditaria. Libro tercero, ya que ya tiene familia, ya tiene cosas, ya tiene preparado todo, para que tenga validez todo lo que tiene, ¿dónde lo tienen que ir a inscribir? El libro cuarto dice, del registro de la propiedad. Y las acciones están en la primera parte del derecho de obligaciones y de las obligaciones en general. Entonces, 5 libros. No podemos fallar. Entonces, la zona mínima, ¿cuánto es? ¿Y con cuánto van a ganar? ¿Cuánto van a ganar? Con 100. Bueno, Pregunta a ver. Pregunta con 20. Pero
¿Alguna pregunta? ¿Ya se quieren ir? Ya tenemos la... Después quieren hacer preguntas en lo virtual y... No, yo no tengo una pregunta, doctor, es una pregunta pequeña. ¿Cuándo se conjugó romano-francés? Más o menos en qué tiempo. Este plan fue luego que ya habían ido los jurisconsultos ya habían ido a Grecia. Y fue cuando, después de la compilación que hizo Justiniano, ahí ya le hablo de compilación, de juntó todos esos textos. Justiniano los juntó y de ahí entonces ya se hicieron el plan, el sistema, y de ahí fueron copiando todos los países para su ordenamiento jurídico, y el resto pues es siguiendo el plan romano. Bueno, estamos listos.